Hola a todos y bienvenidos un día más al canal del Profe Fran de Mates. En este vídeo vamos a trabajar con ángulos de polígono, ¿vale? En un vídeo anterior vimos que la suma de los ángulos de un triángulo, sea el triángulo que sea, siempre es 180 grados. En este vídeo también veremos cuánto es la suma de los ángulos de un polígono cualquiera, ¿vale? Bien, bueno, aquí tenemos en la pantalla 5 polígonos. Tenemos un pentágono, un hexágono, otro pentágono, un cuadrilátero y otro hexágono. Bien, pues a cada polígono podemos trazar los ángulos interiores. Estos serían los ángulos interiores, ¿vale? Del primer polígono. Aquí tenemos otros ángulos interiores, ¿vale? Pero también tenemos ángulos exteriores, que serían estos de aquí. ¿Bien? ¿Lo entendéis? Vale. Estos serían también ángulos exteriores. Bien. Además, cuando el polígono sea regular, podemos definir otro tipo de ángulos, que son los ángulos centrales. ¿Qué polígonos de aquí de la pantalla son regulares? Pues este de aquí, que es un pentágono regular, y este de aquí, que es un hexágono regular. ¿Por qué son regulares? Porque los lados tienen la misma longitud y los ángulos tienen la misma amplitud, ¿vale? Entonces, en esos dos casos, en esos dos polígonos, cuando los polígonos son regulares, podemos definir los ángulos centrales. Y los ángulos centrales serían el ángulo que va desde dos vértices consecutivos hasta el centro, ¿vale? Es decir, si este es el centro del polígono, pues si yo uno desde este vértice al centro y desde otro vértice consecutivo al centro, el ángulo que se forma es un ángulo central. Este de aquí sería un ángulo central. Y en el hexágono también ocurre lo mismo. Si este es el centro, pues el ángulo central sería este que se forma aquí. ¿Vale? Este sería el ángulo central. Este de aquí también sería el ángulo central. Este de aquí sería un ángulo exterior. Y este de aquí sería, por ejemplo, un ángulo interior. ¿De acuerdo? Vale, pues esos conceptos los tenéis que tener muy claros. Vamos ahora a ver cuánto suman los ángulos interiores de un polígono cualquiera, sea regular o no sea regular. Bien, voy a borrar todo esto. Vamos a utilizar, por ejemplo, este hexágono que tenemos aquí, ¿vale? Bien, vamos a triangular este hexágono. ¿Cómo lo hacemos? Pues si yo, por ejemplo, cojo este vértice y lo uno con este otro vértice, estoy trazando una diagonal del polígono. Y ya he conseguido un triángulo. Si vuelvo a coger este vértice y lo uno con otro, con este otro, perdón, pues ya tengo otro triángulo y si hago lo mismo con el otro vértice, a ver si soy capaz, porque con el ordenador es un poco complicado. Ya tenemos dividido el hexágono en 4 triángulos, ¿verdad? Bien, ¿cuánto suma estos ángulos de este triángulo? 180 grados, ya lo vimos en un vídeo anterior. ¿Cuánto suma este ángulo con este ángulo con este ángulo? 180 grados, porque es un triángulo. ¿Cuánto suma este ángulo y este ángulo? 180 grados. Y aquí también tenemos 180 grados. Por lo tanto, fijaos, este ángulo, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí,
y este de aquí. Si yo los sumo, ¿cuánto me va a dar? Pues 180 grados por 4, ¿vale? La suma sería igual a 180 grados por 4. Bien, si hacemos esa operación, da 520, ¿no? Vamos a hacer 720, perdón. 720 grados. Es decir, la suma de los ángulos interiores de un hexágono es 720 grados. Sea el hexágono que sea. Porque sea el hexágono que sea, yo voy a poder conseguir 4 triángulos. ¿Vale? Si cogemos este hexágono de aquí abajo, igual, si yo uno estos dos vértices, si soy capaz, si uno de estos dos vértices y uno de estos dos vértices, se forman también 4 triángulos, cada triángulo los ángulos suman 180 grados, por lo tanto de nuevo tengo aquí 180 grados por 4, que es 720 grados, la suma de los ángulos de este hexágono, de cualquier hexágono, ¿vale? Vamos a ver ahora qué pasa con el cuadrilátero. Con el cuadrilátero, si yo trazo la diagonal, ya tengo dividido el cuadrilátero, perdón, en el cuaderno hacerlo con regla, ¿vale? Ya tengo dividido el cuadrilátero en dos triángulos. Como estos ángulos suman 180 y estos ángulos suman 180, pues los ángulos interiores del cuadrilátero suman 180 grados por 2 porque hay dos triángulos, es decir, 360 grados. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con el pentágono? ¿En cuántos triángulos los podremos dividir? Pues si unimos estos dos vértices y unimos estos dos vértices, he dividido el pentágono en 3 triángulos. Aquí también podrían salir 3 triángulos, ¿verdad? Como estos ángulos suman 180, estos también y estos también, puedo decir que la suma de los ángulos de un pentágono sería 180 grados por 3, porque hay 3 triángulos. Es decir, si hacemos esa operación, eso da 540 grados, ¿vale? Y aquí también da 540 grados. Bien, ¿habrá alguna regla, alguna fórmula general que dependiendo del número de lados de un polígono me dé cuánto es la suma de los ángulos interiores del polígono? Pues sí. Vamos a resumir primero esto que hemos hecho en una tabla, ¿de acuerdo? Vale. A ver, vamos a realizar la siguiente tabla. Vamos a poner una columna que sea número de lados y otra columna que sea, vamos a ver, número de lados y otra columna que sea número de triángulos, ¿vale? Y otra columna que sea suma de ángulos, ángulos interiores. Bien, vamos a ver qué obtenemos aquí. Si nos damos cuenta de alguna propiedad, de algún patrón, ¿vale? Fijaos, si tenemos 3 lados, tenemos ¿cuántos triángulos? 1. ¿Y cuántos suman esos ángulos interiores? 180 grados, ¿vale? Bien, si tenemos un cuadrilátero, tenemos 4 lados. Vamos a fijarnos en este ejemplo que hicimos aquí. ¿Cuántos triángulos teníamos? Sí, ¿en cuántos triángulos podemos dividir un cuadrilátero? A partir de un vértice, claro. En dos triángulos. Por lo tanto, ¿cuántos suman los ángulos interiores? Pues 2 por 180, ¿verdad? Es decir, 360 grados. Y si tenemos un pentágono, ¿cuántos triángulos tenemos? Pues tendríamos 3 triángulos, como hemos visto antes. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3.
Es decir, 3 veces 180 grados sería la suma de los ángulos interiores de un pentágono, sea regular o no sea regular, ¿vale? Si tenemos un hexágono, hemos visto que tenemos 4 triángulos, por lo tanto sería 4 por 180 grados, es decir, 720 grados. ¿Os dais cuenta de algo? ¿Qué relación hay entre el número de lados de un polígono y el número de triángulos que yo puedo obtener al dividirlo? Fijaos, ¿os dais cuenta que el número de triángulos siempre es 2 veces menos el número de lados? 2 unidades menor. Fijaos, si a 3 le quito 2, me da 1. Si a 4 le resto 2, me da 2. Si a 5 le quito 2, me da 3. Y si a 6 le quito 2, me da 4. ¿Vale? El número de triángulos siempre es el número de lados que tenga el polígono menos 2. ¿Os habéis dado cuenta? Es decir, si continuamos aquí y aquí, ¿vale? Podemos decir que si yo tengo un polígono de n lados, ¿cuántos triángulos tendremos? N menos 2, ¿verdad? 6, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 6 menos 2. Aquí tenemos 5 y aquí tenemos 5 menos 2. Aquí tenemos 4 y aquí tenemos 4 menos 2 y aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3 menos 2. Pues si ponemos n, pues aquí tendremos n menos 2. ¿Y cuánto sumarán los ángulos? Pues como tenemos n menos 2 triángulos, pues la suma de los ángulos interiores será n menos 2 por 180 grados, ¿vale? Esta será la suma de los ángulos de un polígono cualquiera de n lados, ¿vale? Esa es una fórmula que tenéis que entender de dónde viene, como hemos hecho, y aprender, ¿vale? Entonces podemos enunciar el teorema siguiente. Vamos a escribirlo y lo anotáis en vuestro cuaderno. Teorema. La suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera, ¿vale? ¿Por qué escribo cualquiera? Regular o no regular, ¿vale? Da igual si es regular como si no lo fuera, ¿vale? La suma de los ángulos interiores de un polígono cualquiera de n lados es... Voy a escribir el 180 grados delante del n-2, ¿vale? Da igual. Es 180 grados por el número de triángulos, que sería n-2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un octógono? Vale, un octógono es un polígono de 8 lados. Por lo tanto, un octógono tiene 8 lados. Por lo tanto, si tiene 8 lados, yo lo voy a poder descomponer en ¿cuántos triángulos? Lo podemos descomponer en 6 triángulos, ¿verdad? En 6 triángulos. Por lo tanto, la suma de ángulos sería igual a 6 triángulos y cada triángulo los ángulos suman 180 grados, pues sería 180 grados por 6, ¿vale? Es decir, 1080 grados.
Bien, eso se podría haber obtenido directamente si utilizamos esta fórmula de aquí. 180, la suma sería 180 grados por n, el número de lados, 8 menos 2. Es decir, 180 grados por 6 igual a 1080 grados. ¿Vale? Es decir, aquí es usando la fórmula y aquí lo hemos hecho razonando. ¿Vale? Bien, lo podéis hacer como queráis, usando la fórmula o razonando. Pero, por favor, entended de dónde podemos obtener la fórmula. Bien, además, fijaos una cosa. Si el polígono es regular, ¿qué quiere decir? Vámonos arriba un momento. Si el polígono es regular, por ejemplo, este pentágono que tenemos aquí, que voy a borrar yo estos ángulos que he marcado. Si el polígono es regular, yo ya sé que este ángulo mide lo mismo que este, y que este, y que este, y que este, ¿verdad? ¿Verdad que todos los ángulos miden lo mismo? Sí, porque el polígono es regular. En este caso no. En este caso de aquí no. Este ángulo mide mucho más que este ángulo. A la vista está, ¿verdad? Pero si el polígono es regular, todos los ángulos miden lo mismo. Pero además, yo sé que la suma de estos ángulos es 540 grados, sea el polígono regular o no lo sea. Por lo tanto, si estos ángulos sumados miden 540 grados, pues cada uno ¿cuánto medirá? Un ángulo pues medirá 540 grados entre 5, ¿verdad? Hacemos esa división y obtenemos 108 grados. Por lo tanto, cada ángulo interior sería 108 grados. ¿Y en un hexágono regular qué ocurriría? Pues igual, en un hexágono regular, si yo borro esto que tengo aquí, como todos los ángulos miden lo mismo, este ángulo, este y este miden lo mismo, y yo sé que la suma de estos 6 ángulos es 720, pues cualquiera de ellos medirá 720 grados entre 6, porque hay 6 ángulos, ¿vale? Entonces 720 entre 6, eso es 120 grados. Cada ángulo mide 120 grados. ¿Y si tenemos un polígono de n lados? Un polígono cualquiera, regular, porque si no es regular, cada ángulo va a medir una cosa diferente, ¿vale? Pues vamos a anunciar un nuevo teorema. Teorema: el ángulo interior de un polígono regular de n lados, ¿vale? Mide... ¿Cuánto medirá? Pues mira, yo sé que la suma de un polígono regular de n lados, la suma de los ángulos de un polígono regular de n lados es 180, esto que teníamos aquí, ¿vale? Eso es la suma de todos los ángulos. Pero si el polígono tiene n lados, ¿cuántos ángulos tendrá? ¿Cuántos ángulos tendrá? N ángulos. Y además, si el polígono es regular, todos los ángulos son iguales. Por lo tanto, el ángulo interior de un polígono regular de n lados mide, pues, 180 por n menos 2. Esto sería la suma de todos, pero como tiene n lados, tiene n ángulos. Pues lo divido entre n, porque todos miden lo mismo. ¿Vale? Esta fórmula también la tenéis que saber. Vamos a ver un ejemplo. Me preguntan que cuánto mide el ángulo interior de un decágono regular. Vale, un decágono regular tiene 10 lados, es decir, n es igual a 10. Por lo tanto, el ángulo interior, que le podemos llamar alfa si queremos,
pues sería 180 grados por n menos 2, es decir, 10 menos 2, entre 10, ¿verdad? Bien, eso sería 180 por 8 entre 10, que eso es igual a 180 por 8, eso sería 1440 grados entre 10, que es lo mismo que 144 grados. ¿Vale? ¿Habéis entendido esto? El ángulo interior de un decágono regular mide 144 grados. Si no supiéramos si el decágono es regular o no, no podemos hallar el ángulo interior, porque cada ángulo podría medir diferente, ¿vale? Bien, y vamos a ver otro teorema más. Si el polígono es regular, ya he dicho que podemos definir lo que se conoce como ángulo central, ¿vale? Pues podemos definir el siguiente teorema. El ángulo central de un polígono regular de n lados mide... ¿Cuánto medirá? Vámonos arriba y lo vamos a comprobar. Nos vamos a ir, por ejemplo, a este hexágono regular que tenemos aquí. Vamos a trazar, este sería su centro, y vamos a ver el ángulo central, sería este de aquí, ¿verdad? Bien. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide este ángulo de aquí? Este es un ángulo completo, ¿verdad que esto es un ángulo completo? Ese ángulo mide 360 grados. ¿Y cuántos triángulos, en cuántos triángulos puedo yo descomponer el hexágono? Pero, vamos a ver, triángulos que pasen por el centro, ¿vale? Muy diferentes eran estos triángulos que partían de un vértice y aquí parten del centro para que el ángulo pueda ser un ángulo central, ¿vale? Yo puedo descomponer, llegando al centro, el hexágono en 6 triángulos. Entonces, estos 360 grados están repartidos en 6 ángulos centrales de igual amplitud. Por lo tanto, 360 grados entre 6 me dará la longitud de cada ángulo, ¿vale? 360 entre 6 sería 60 grados. Entonces mediría otros 60 grados este ángulo mediría 60 grados y cada ángulo mediría 60 grados. Si lo hacemos con el pentágono, vuelvo a borrar esto. Tenemos aquí el pentágono regular, ya olvidamos esto, bueno, no lo olvidamos. Pero vamos a ver ahora el ángulo central. El ángulo central, si este es el centro, el ángulo central sería este de aquí. Bien, como yo puedo dividir el pentágono regular a partir del centro en 5 triángulos y estos ángulos miden lo mismo, como todos juntos forman un ángulo completo de 360 grados, pues cada uno de ellos medirá 360 entre 5, es decir, 72 grados. ¿Vale? Este es 72, 72, 72, 72. Bien, entonces si yo tengo n lados, pues yo tendré que dividir los 360 grados entre n, porque voy a tener n lados. ¿Vale? ¿Entendéis? Esta sería la fórmula que nos da el ángulo central de un polígono regular de n lados. ¿Vale? Vamos a escribirlo aquí abajo. El ángulo central de un polígono regular de n lados mide pues 360 grados. 360 grados, que sería el ángulo completo, pero lo divido entre n. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. ¿Cuánto mide el ángulo central ¿Cuánto mide el ángulo central de un heptágono
regular. Bien, un heptágono regular tiene 7 lados, ¿vale? Por lo tanto, si tiene 7 lados, el ángulo medirá, el ángulo central, si yo le llamo, por ejemplo, al ángulo, bueno, el ángulo lo puedo llamar en este caso beta, pues el ángulo central sería 360 grados, que sería el ángulo completo, entre 7. Es decir, 360 entre 7 da aproximadamente 51,43 grados. ¿Vale? Y esa sería la amplitud del ángulo central. ¿Vale? ¿La habéis entendido? Bien, espero que la hayáis entendido. Recordad de dónde vienen estas fórmulas y apuntad estas fórmulas, porque las utilizaremos en ejercicio. ¿Vale? Bien, pues espero que la hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.